despidió a Kristi Noem, no lo sabía y no sé si es cierto. Déjame ver. Ahora casi siempre me obligo a usar las dos manos porque creyeron que yo tocaba. Sí. La ha echado, dice la AP, dice la NPR, dice Grey TV, dice la BBC. Dice la BBC. Dudo mucho que la BBC mienta. Dudo mucho que la AP mienta. Dudo mucho que NPR mienta, que The Guardian mienta. ¿Cómo estallaron las cosas? Mira, no la echaron, y voy a contar esto porque es importante. Kristi Noem, la jefa de ICE, o sea, es la jefa de la Secretaría de Seguridad Interna, Homeland Security. Secretaría de Seguridad Interna, una organización que se inventó a raíz de los atentados de Nueva York, el 9 de septiembre, y que reunió un montón de organizaciones de seguridad de Estados Unidos bajo una paraguas, creando una organización no solo enormemente poderosa, sino terriblemente inmanejable. Kristi Noem es la jefa de ICE, que se ha convertido, como decíamos, en la organización más potente de policíaca de los Estados Unidos. Kristi Noem ha estado gastando dinero para promoverse. Le encanta tomarse fotos disfrazada de cowboy, disfrazada de policía, disfrazada de soldado, disfrazada de bombero. Tiene una foto con dos personas de ICE donde está ella con un fusil, pero el fusil lo tiene apuntado a la cara del soldado que está junto a ella, soldado, agente de ICE que está junto a ella, pero sí tiene la boca del rifle aquí, que pues, aunque se los den descargado, no existen las armas descargadas. Regla número 1. Ninguna arma está descargada. No puedes tratar nunca un arma descargada como si estuviera descargada porque no está descargada. El tipo miraba la boca del fusil de esta loca allí. Kristi Noem ha sido brutal en sus órdenes hacia ICE. No pasaba absolutamente nada. Lo que pasó ayer en el Senado de los Estados Unidos, que yo lo vi, es que se le empezó a cuestionar que se mandó a comprar y diseñar un jet de 70 millones de dólares, una cosa así, que tiene una cama queen size y tiene 2 baños y tiene 6 pantallas de televisión, tiene bar, tiene cocina, para violar ella con un tipo que dicen las malas lenguas que es su noviete, pese a que ambos están casados, Corey Lewandowski. Y entonces se le ha dicho que está desperdiciando el dinero destinado a ICE, que te digo, tiene un presupuesto tan brutal como 85 mil millones de dólares, que lo ha estado usando para este tipo de lujos, ¿no? Y acciones de un autoritarismo enorme. Por ejemplo, cuando se le olvidó una manta al piloto del avión, a mitad de vuelo lo fue a despedir Lewandowski, ¿no? ¿Estás despedido? ¿Qué hago? ¿Suelto los mandos, me tiro paracaídas y ustedes van a la mierda o cómo? Bueno, aterrizaron, estaba despedido el piloto, luego se dieron cuenta que no tenían piloto para regresar, lo recontrataron. El tipo de ridículos que hace la gente que dispone de poder por primera vez en su vida y nunca ha sabido manejar el poder. Y por lo tanto es autoritario, pesado, molesto, desagradable y generalmente mete la pata. Pero ayer, uno de los pocos demócratas todavía con cierto ánimo que queda en el Congreso de los Estados Unidos, la acusó de que le ha dado 430 millones de dólares en contratos a una empresa que no existía 8 días antes de que le dieran los contratos, que no tiene sede física, que no tiene página web y que es de un pariente cercano. 430 millones de dólares. Y yo quiero calcular que por ese lado será por el que Trump dijo, ya me sale muy cara. Ella fue una de las grandes apoyadoras ella fue gobernadora de Dakota, de Carolina del Sur, sí, de South Carolina, o de Dakota del Sur, no, de Carolina del Sur. Si me equivoco, me riñen y ya.
Ella fue gobernadora y se ha dedicado a apoyar a Donald Trump de una manera absolutamente despreciable, rastrera, golumesca. Y gracias a eso obtuvo el puesto que obtuvo, ¿no? Pero acuérdense que Trump no tiene lealtad a nadie, ni siquiera a los que son más leales hacia él. Lo demostró con Elon Musk, lo demostró con el que fue alcalde de Nueva York, cuando con los atentados del 11 de septiembre. Nombre su olvido, como siempre. Toda la gente que le ha sido enormemente leal cuando ya no le reporta beneficios, pues la hace a un lado. Lo mismo que hace Putin, lo hizo con Maduro, lo hizo con el Assad y ahora lo ha hecho con los ayatolas en Irán, ¿no? Hace declaraciones, pero no se va a mojar a defender a Irán con sus tropas, por ejemplo. Entonces, ayer que veía yo el tema de Kristi Noem, decía yo, aquí la situación es grave. Y en las mismas, un día antes, en esas mismas declaraciones, que fue a ser interrogada, Kristi Noem, una senadora le dijo, mire, un día Donald Trump no va a ser presidente. Ese día usted va a enfrentarse a la ley y va a acabar en la cárcel. Y fue la primera vez de que yo he visto a Kristi Noem hablar ante el Congreso, el Senado, periodistas, etcétera, la primera vez que no tuvo nada que decir. Porque por un momento dado lo pensó, hace 2 días, tenía todo el poder del mundo, tenía la impunidad absoluta para asesinar y para proteger asesinos en su organización. Pero eso no iba a durar para siempre y parece que no lo había pensado anteriormente.